Juan Andrés Rondón y Palacio, ¿cómo estás tú, vale? Siento que tengo 20 años que no hablo contigo. Oye, Carlitos Armas, vale, aquí estamos, todo bien, a Dios gracias, pero bueno, buscando el espacio, el tiempo y el momento para volver a sentarnos a conversar sobre tantos temas que nos encantan. Mira, primero hay que mandarle saludo a la gente de Mentes Saludables, el grupo de Telegram, que la otra vez se pusieron bravas las muchachas del grupo de WhatsApp de Mentes Saludables, porque mandamos saludos al equipo de fútbol de los Real egresados de la UCB y que porque le habíamos mandado saludos a ellos y no a ellas. Entonces, chicas, este saludo va para ustedes. Ahora, mínimo que compartan, recomienden, porque entonces se quejan, pero no hacen nada. Entonces, ya, se acabó la publicidad. Mira, Juan, tú sabes Este una cosa. saludo, chao. Mentes Saludables. Los jueves, gratis, conversaciones, tertulias por Telegram. Tú sabes Dice, que hay una cosa interesante que queremos comentarles, que a Juan Andrés lo han parado en la calle y le han preguntado, hey, ¿cuándo vas a poner más contenido? Y sí, vale. yo te felicito porque eso a mí no me ha pasado. O sea que la cara visible en este programa eres tú. Y la otra, Juan Andrés, a veces la gente jorobando, para no decir la palabra vulgar, y otras en serio, nos mandan temas para que nosotros hagamos contenido. El tema de hoy viene gracias a una amiga futbolera increíblemente fanática del fútbol que me pidió que no hablara de la Vinotinto, así que no puedo hablar en honor a ella. Y me mandó un video de un muchacho que hizo una reflexión sobre lo que estaba pasando en Bellomonte, Caminarte, creo que se llama la cosa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Este, pero quiero empezar con lo siguiente. ¿Tuviste la final de la Champions? Claro, claro. Bueno, para que no sepa, la Champions League es la final de la competencia de fútbol de equipos campeones de... ¿cómo es? Ay, se me olvidó, chico. El Liga campeonato Europea, de la Copa Europea es el campeonato de clubes europeos. Y ganó exactamente. el Paris Saint-Germain. Es un país, un equipo de Francia. Y pasaron cosas terribles, porque bueno, el juego estuvo bastante trancado, típico de una final, muchas cosas, muchas tal, 1-1, penal y todo el cuento. Pasaron cosas muy lindas, pero el problema estuvo después que terminó el juego, cuando hubo la celebración. Estamos hablando que se metieron con los fanáticos franceses se metieron con los fanáticos del Arsenal, se metieron con los fanáticos que no eran de su equipo, hubo una persona que lamentablemente falleció, hay una cantidad de heridos, hay una cantidad de detenidos y los destrozos son incalculables, incalculables. Eso fue hace 3, 4 días. Ya hoy ya la gente hoy no habla de eso y los destrozos fueron de otro mundo. Podemos decir que los destrozos fueron de primer mundo. Eso sí, se colapsaron las redes los primeros días con los destrozos, la locura, cómo se metían con los fanáticos del Arsenal, o sea, la tragedia, todo, pero eso se acabó. Yo te, yo te pregunto ahora, Juan Andrés, si eso hubiese pasado en un estadio venezolano, ya la noticia se hubiese acabado. Tiempo de juego. Oye, pero me la lanzaste así como que desde, tú hiciste como esas tomas que hace con los drones. Te fuiste allá, y yo así, y yo interesado, sí, uy, ¿cuántos murieron? Qué bárbaro. Uy, que son unos animales. Entonces, pero sí, pero si fuera de este lado del planeta y el dron Responde, se giró y llegó ahí responde, al Golfo y ve todo el rollo de nosotros, no, responde. como tuviésemos, no, bueno, de que ahí siempre estuviésemos analizando, cuestionando, criticando, más De que todo la fanaticada que tenemos nueva, que siguen todo lo que hacemos venezolanos, venecos, venecas, bueno, todos los términos habidos por haber que nos han colocado a través bueno, de esta situación que nos ha tocado vivir y estuviésemos todavía, y no esta semana, la que viene, la de arriba, la de julio, estuviéramos hablando y analizando y todos los destrozos y todos los cuestionamientos y todas las redes sociales y bueno, y la colonia Tobar. yo sí creo que hay una campaña en contra de los venezolanos. Yo realmente lo creo. Por ejemplo, aquí en este lado del mundo, o sea que yo no veo noticias, veo pocas, muy pocas, pero cuando veo una noticia, y la noticia obviamente es de un delincuente, dice venezolano tal cosa, pero cuando no es venezolano, la noticia dice latino. Sí, no, bueno, pero es que también le dicen extranjero. Sí, No, sí, mira, sí, 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 pasó, sí, pero pero extranjero.
pero cuando es venezolano, hacen el hincapié y el esfuerzo de decir venezolano. Sí, Pero, claro, claro. pero cuando es un colombiano, un cubano, un costarricense, un hondureño, un salvadoreño, un boliviano, un haitiano, lo que sea, dice latino o extranjero. Cuando hay una falla una falla de origen de algunos de nuestros gremios, de nuestro pueblo, donde divinamente nacimos y somos felices de pertenecer a él, se enaltece la tragedia, solo por el hecho de ser venezolano. O sea, a veces incluso la tragedia, que puede ser mayor que la nacionalidad, se le hace más exposición a la nacionalidad que a la tragedia. Bueno, te digo una cosa, y yo me hago Dímela. muchas preguntas. ¿Por qué el venezolano pasó a ser del pana chévere al inmigrante cuestionado? Yo creo que también nos tocó Mm, en un ambiente de redes sociales, loco. O sea, yo creo que sí, no sé cómo le habría o cómo pasaría con los españoles, portugueses e italianos en la época de los 60, los 50, si en esa época hubiese existido las redes sociales. O ellos vinieron con otro, con otro tema, con menos paveo, con menos centimetraje o con menos seguidores o más seguidores. Son temas que hay que ponerlos en la mesa también porque yo creo que eso también como que ha ayudado a que se agilice un poco las cosas, ¿no? Justamente contra esta situación de nosotros los venezolanos. ciertamente no hay discriminación, que es real, es medible, de hecho, y tú la puedes medir simplemente viendo las noticias y simplemente haces, ¿cómo se llama? Haces el análisis de cuántas veces nombran a un venezolano cuando es algo malo. O Y pasamos al otro. ¿Cómo? es un buen ejercicio, voy a hacerlo. Voy a Te vas a, aplicar. te vas a sorprender. Y entonces brincamos neuróticamente al otro extremo, ¿no? Venezolano en la NASA, venezolano en Harvard, o sea, bueno, van así como hay venezolanos, hay chinos, japoneses, haitianos, bolivianos y de todas las nacionalidades. Lo que pasa es que es tanta la campaña negativa que necesitamos de alguna manera, aparte del ego que tenemos, que no nos ayuda a veces mucho, necesitamos mostrar alguna cosa. Pero fíjate una cosa interesante, por ejemplo, hay un principio que ya nosotros hablamos en otra oportunidad, en otro programa, que se llamaba la viveza criolla. Uh Y entonces -huh. ahora pudiésemos hablar cuál es la diferencia que hay entre la viveza criolla y ese orgullo por ser venezolano, que no necesariamente están de la mano. O sea, la viveza criolla nos ha llevado a nosotros a tener una mala fama, algunas veces ganada, otras veces no. Pero el orgullo de ser venezolano va más allá de la discusión de si la arepa es venezolana o colombiana. Sí, sí, sí. Bueno, pero por eso, ni Por eso, santo, ni demonios, la verdad sobre el venezolano. De eso le vamos a hablar hoy. En así mismo, así verga, mismo. quedó redondito, ¿vale? Entonces, cuando mira, año 2022, cuando fue aquí la Serie del Caribe, epa, voy a hablar temas delicados, ¿ok? Juan, te estás babeando tomando agua, ¿qué pasa, chamo? Voy a hablar temas delicados, así que las personas sensibles, el momento que se separen. Aquí fue la final de la Serie del Caribe y yo tuve la oportunidad de ir a dos juegos, me regalaron unas entradas y fui. Y a mí me sorprendió ver el prototipo de mujer y de hombre que estaba en el estadio. O sea, las mujeres estaban cortadas todas con los mismos kilos, los mismos gramos, los mismos pesos, los mismos senos, las mismas nalgas y la misma ropa. Y los hombres con la misma barbita, el mismo pantaloncito, los mismos zapatitos, la misma cuchu. O sea, eran como producción en masa. Y, por ejemplo, en el caso de la mujer tenía talla 32, por decir cualquier talla, su ropa era talla 10. O sea, había una necesidad exagerada en mostrarse. Y en los hombres, para la barba, todo, yo no podía hacer eso nunca en mi vida. Bueno, aquí tengo pelo malo hasta en la barba, pero en la barba, tú sabes, toda refinadita, el cortecito aquí, porque si no tienes el cortecito aquí no estás en la moda y tal. Y el mismo pantaloncito, y el mismo traguito meneadito. Entonces, si tú agarras una muestra y haces un análisis del venezolano basándose solamente en los que fueron a esa serie del Caribe, tú dices, los venezolanos son estos. Y resulta que no es así.
No, Obviamente ahí se concentró una población importante porque además tienen el mismo target, la misma cosa y tal, pero no todos son iguales. Y nosotros a veces metemos el saco a todos por igual. sí, ese es un gran problema. Pero ahí hay un Ujú. tema, por lo menos lo que implicaría el ADN cultural, ¿no? Ok, Primero nosotros como cultura, o sea, ujú. el venezolano cultura, porque yo, ojo, y eso es importante que quede claro en esta conversa que tenemos acá. Todas Dios, las vamos. nacionalidades tienen su ADN cultural. O sea, me Sí, equivoco, y es un tema, nosotros estamos analizando en este caso la venezolana por el tema migrante y evidentemente por todo lo que se ha multiplicado a nivel de redes sociales en lo que está pasando. Y es un punto que debe quedar claro, porque no es que estamos hablando acá, no es que el venezolano tiene su ADN cultural y por eso hay un rechazo. Los chilenos no, se atacan no. mucho entre ellos, los chilenos se atacan muchísimo entre ellos. Sí, 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 sí. Hay argentinos que también comentan mucho ese tema, de por sí acaban de sacar una película que me pareció que fue muy buena, se llama Homo Argentum, que es sobre esa personalidad del argentino. Y la gente se criticaba mucho y dice, bueno, el argentino no es así. Pero resulta que, como salió la película, fue basada en eso. A lo mejor hubiesen puesto Homo Venezuelan y hubiésemos entendido cómo es el venezolano en sus diferentes facetas. Pero es Entonces, que, ese ADN cultural, chamo, y yo creo que eso también es un tema, porque nosotros somos ruidosos, somos extrovertidos, escandalosísimos somos los que nos paramos en una vaina, en un restaurante y empezamos, ¡ah! serás tú, ¡Ah! serás tú, pero yo soy Sí, muy educado. bueno, ok. Sigue así, sigue así. Fíjate, Entonces, lo que para muchos es echar broma, nosotros siempre estamos con una joda, un chiste de todo tipo, de cómo estás peinado, de cómo te vestiste, chistes de xenófobos, chistes de, bueno, es que hay de todo, porque siempre todo es como que siempre nos estamos riendo hasta de las desgracias, nos reímos. de, de nuestra tragedia. Ahora, fíjate una cosa interesante de lo que has dicho. Pero, pero para cerrar mi punto, ese ADN cultural va muy conectado en otras culturas, haga redundancia, con que es una falta de respeto, o que somos arrogantes, pero es algo que nosotros somos así. Y sí creo que es un tema que hay que equilibrar para que no pase, ¿no? Ahora, fíjate una cosa. Coño, antes podía parpadear, ahora no puedo. Sí y no. A ver, yo no puedo generalizar por lo que vi en el estadio de béisbol. Claro. Aunque el 80-70% de lo que había ahí se vestía y andaba así. Uh -huh. O sea, yo, por supuesto, era un extranjero dentro del grupo de los venezolanos. Porque mira la barba depilada mía. O sea, no, no tiene sentido. No existe. Y luego, cuando nosotros hablamos de cultura, Juan Andrés Rondón y amigos todos en el mundo y amigas que nos escuchan, ¿de qué cultura estamos hablando? Y aquí hay que hacer un inciso importante. La cultura de tus padres no es igual a la nuestra. Para nada. Y la de mis hijos no es igual a la mía. Uh -huh. Y en ese tránsito de la cultura, de lo que tus padres aprendieron en el colegio, de lo que nosotros aprendimos en el colegio y de lo que nuestros hijos aprendieron en el colegio, tenemos que hablar y ser honestos y decirle al mundo mundial, que ahora nos escuchan porque antes no nos veían, pana, que son 30 años de una educación muy particular. Es verdad. Que esa cultura responde a un adoctrinamiento durante 30 años. Uh Ojo, -huh. que anteriormente también hubo adoctrinamiento, si a eso vamos, porque sería ridículo no aceptarlo, pero que los últimos 30 años se ha incrementado la viveza criolla, se ha incrementado el quítate tú para ponerme yo, o sea, todo lo que estos panas criticaron, que iban a cambiar, lo intensificaron, por ejemplo. Entonces, esa cultura del enchufado, la gente así como en el mundo, la gente quiere ser reggaetonero, porque reggaetonero es lo más fácil, la gente, un porcentaje del venezolano quiere ser enchufado un porcentaje, no sé qué número, dije que es un tema sensible, no sé Uh qué -huh. número, pero un porcentaje de mujeres quiere ser prepago. Un porcentaje de hombres quiere ser vividor enchufado. O sea, es decir, y eso se incrementó y se promocionó
asquerosamente en los últimos 30 años. Entonces, claro, cuando esta gente sale, obviamente va a pretender que el sitio donde vaya o el sitio donde se quede, las condiciones van a ser las mismas. Cuando yo me voy, él pasó con los tipos esto en la camioneta, esto con la música a todo volumen, la señora le pidió que por favor bajara el volumen y los tipos no le dio la gana de bajar el volumen, y eran unos machos alfa todos y gritaban y pataleaban, y después tú lo ves en la comisaría así calladito. Ese no refleja el orgullo venezolano, pero sí refleja la viveza venezolana, donde ese tipo a lo mejor tiene algún beneficio de alguien y nunca va a tener consecuencias. En cambio, cuando te vas e intentas hacer eso, te van a señalar porque en su cultura también tienen su ADN. Bueno, cosas buenas, cosas malas. Entonces, nosotros no filtramos, en algunos casos no todos volvemos, porque aquí hay que hacer las separaciones, cuando nos fuimos. Te voy a poner un ejemplo más deportivo, que a la gente no le gusta que hablemos de deporte. En la final de la Copa América que se hizo hace 2 años aquí entre Argentina y Colombia, hay gente que Bueno, fue, bueno, hay gente que fue deportada por ese comportamiento, pero anormal es poco. Y estamos hablando de Argentina y Colombia, porque rompieron puertas, se violaron las normas, brincaron cercas para meterse al juego, el juego se retrasó como 45 minutos porque era incontrolable la situación, y estamos hablando de personas que iban a ver a Colombia y de personas que iban a Argentina. O sea, todas las culturas tienen su problema. El tema que tenemos nosotros es que la publicidad se nos ha hecho más hacia lo negativo, y lo positivo lo hemos exagerado tanto que parece un discurso de Disney. Y lo otro es que, pana, la gente no ayuda. O sea, te repito, cuando tú vas a un sitio y escuchas a algunos compatriotas hablando, ahí es cuando yo digo, me encantaría hablar inglés. Porque una de las cosas que te pasa cuando tú te vas de tu país es que lamentablemente tratas de no rodearte de gente de tu país. Repito, eso es muy sensible decirlo. Y esto no puede generar una polémica entre nuestra gente, porque resulta que tú vienes a trabajar, tú vienes a mantener a tu familia, tú vienes a echar para adelante, y el que tienes al lado tiene trampitas, tiene negocios. Entonces, cuando los agarran y se meten en un lío, entonces, no, es que yo era estudiante, es que yo soy bueno. No, hermano, aquí no te va a funcionar como te funcionaba afuera. Aquí las leyes funcionan. Pueden tardar, pero funcionan. Entonces, eh, ese, pero ese, te digo, Ari, ¿qué estás diciendo eso justamente? Por lo menos el mito de que hacemos todo mejor. El tema es cuestionar la comida o el tema del clima o hasta de la gente, el hasta de los clima. paisajes. O El sea, clima, el clima, sí te digo que el de Caracas es el mejor del mundo y no hay discusión. Perdón, todo lo más que tú quieras. Fíjate claro, por lo pero es menos. que porque a lo mejor lo dice en alguien que tiene las cuatro estaciones, Claro, eh, pero habrá otras personas que estarán en otros climas superiores a ese. claro. Pero yo creo que hay que saber entender dónde estás, bueno, claro, yo a lo mejor puedes recordar ese clima de una manera muy particular, pero sin cuestionar donde estás viviendo en ese momento, o el tema del alimento, las comidas, o sea, hablar con desprecio de la comida donde tú estás viviendo, el hecho que no te guste, no quiere decir que la desprecies y que la pongas por encima de las cosas, porque también se han dado tortazos con estos temas, por lo menos el caso de la arepa, que la arepa, Bueno, que la arepa, que la me arepa, que dice, la arepa. la arepa es venezolana, no, la arepa es colombiana. Yo le digo, donde me la pongan, me la como, porque además me parece una discusión ridícula, Claro, ridícula. O y sea, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, y eso también es algo que se respeta. bueno, aquí come la gente el bagel, beagle, el pan ese que es un, que, Bagel. que, beagle. A mí esa me parece asquerosa, y ese es el desayuno de la gente aquí común. Además, es un pan que usted come esa vaina y está hasta aquí lleno. Tengo que meter la mitad y de vaina. Y ese pan le encanta a la gente. Pues yo no voy a hablar mal del pan porque simplemente no es mi cultura. Claro. Aquí la cultura de los colegios es comer hamburguesa, pizza, papas fritas y nuggets. Ese es el menú. Ujú. En el mejor de los casos te meten algún grano y tal, pero ese es el menú normal. A mí no me gusta, pues bueno, yo no estoy estudiando, pues, pero a mi chamo se trata de darle una comida un poco mejor. Pero fíjate, por ejemplo, el tema de la comida. Nosotros primero que no somos mejor que nadie, pero sí hay cosas que hacemos muy bien y eso nos diferencia de los demás. Lo que pasa es que no todo el mundo lo hace con humildad.
Y ahí vuelvo a la cultura de los últimos 30 años, que no hay que sacarla de la ecuación. O sea, por ejemplo, saludo a mi amigo Carlos Pompeo, síganlo en sus redes sociales. El tipo hace unos platos espectaculares, unos platos increíbles, increíbles. Y además es un tipo que tiene 600 años estudiando, hasta, bueno, tiene creo que 3 diplomados sobre pizza. ¿Tú quién coño estudia eso? Carlos Pompeo nada más. Entonces resulta que obviamente cuando tú ves un producto de él, tiene una calidad de otro nivel. Y él lo hace con humildad. Hay otro que agarra y dice, no, es que la pizza mía es la mejor. No, viejo, la pizza tuya es la mejor para ti. Y estás compitiendo con 1 millón de personas que hacen pizza también. Nosotros a veces nos creímos ese cuento, que eso viene de nuestra historia, cuando decíamos que nosotros veníamos del petróleo y teníamos riqueza, entonces nos creemos con derecho. Viejo, la única manera de ganarte el derecho es hacer las cosas bien. Fíjate, por ejemplo, repito que hoy estamos tocando sensibilidades. Yo no he visto cosas más ordinarias que una cachapa de pernil con 300 kilos de salsa y 400 kilos de queso. Esa es la broma más ordinaria del mundo mundial. Y hay gente que eso le parece un plato espectacular. A mí me parece una cosa súper ordinaria. De hecho, yo que una oportunidad me fui a comer una cachapa y le tuve que decir al tipo, y a mí me encanta el queso, le puedes quitar los 300 kilos de queso salado, rallado, que le pones por arriba. Y le puedes quitar la salsa. O sea, porque la cachapa es cachapa con quesito de mano. Pero como todo ha cambiado y todo ha mutado y alguien dijo que eso queda mejor, pues resulta que tú lo repites. Entonces nosotros hemos hasta violentado las normas para tratar de que los demás acepten lo que nosotros somos. Pero vuelvo y repito, Juan Andrés, no todos están en la misma discusión. Hay No, gente, hay gente que lo está haciendo muy bien, hay gente que respeta todos los Ok, canales. ya llegué a mi casa y es el momento de yo dar mi más honesta opinión sobre lo que pasó ayer en Bellomonte. Porque pasaron de verdad muchas cosas que yo no entendí. Lo primero que no entendí es un poco de mujeres alborotadas por tomarse fotos en el stand de arte y lo menos que hicieron fue tomarte fotos con el arte. No entendí. Lo otro que tampoco entendí era las marcas regalando cosas muy bonitas. Lo otro es ese montón de tarimas. Y cada tarima con un cantante o un artista diferente, artistas locales, y cada uno como con estilos diferentes. O sea que tú te podías acercar a la tarima con la música que mejor se adapte a tu estilo o a tu gusto. No entendí. Lo otro que tampoco pude entender fue ese montón de emprendimientos, todos variados, todos diferentes, todos te tendían bien. No entendí. Lo otro que tampoco entiendo es de dónde sale tanta gente bonita. O sea, es que era una vaina que para donde tú volteabas, te enamorabas. No entiendo. No, y lo otro, los baños portátiles, que habían muchísimos baños portátiles, y lo peor es que habían muchos hombres, entre ellos yo, haciendo la cola para usar los baños portátiles. Y de repente llegó una muchacha molesta, y yo la entiendo, porque ella viene y dice, ¿por qué los hombres tienen que estar usando los baños portátiles si ellos con sacarse, bajarse el cierre en cualquier lado ellos tienen? O sea, es que ella tiene razón. O sea, ¿cómo es posible que los hombres 2026 en Venezuela estén mostrando educación y civismo en un área pública? Ah, bueno, y también higiene, en un área pública y más en un bulevar, un espacio festivo abierto al público en general. ¿Cómo es posible eso? No entiendo. No había mucha basura en el suelo, la gente estaba botando los desechos en contenedores. No escuché ni vi robos ni nada de eso. Yo no vi hombres cayéndose a golpes, yo no vi mujeres matándose por un tipo. Nunca me sentí inseguro. Y lo que yo menos entiendo eran la cantidad de gente bebiendo caña de todo tipo, probando y probando muestras gratis de alcohol y nadie estaba cayéndose de la pea. Nadie estaba haciendo show. O sea, ¿qué está pasando aquí? Es que aquí se están perdiendo los valores tradicionales de tierruismo y marginalidad. Yo exijo que se cancele este tipo de eventos porque no puede ser posible que se normalice el civismo y el sano entretenimiento a nivel nacional. No. O sea, cuando nosotros lamentablemente hacemos bulla y nos señalan, es por lo malo, no por lo bueno.
Y aquí vendrán algunos, bueno, pero tú no ves las noticias, que tenemos no sé quién en la NASA. Sí, claro, pero por una que salió en la NASA, que ayudó que el cohete llegara a no sé dónde, hay 300 videos de venezolanos haciendo desastres. Epa, hay 300 videos de venezolanos haciendo las cosas bien, pero lo que más se promociona es los venezolanos haciendo las cosas mal. Sí, tú Por- sabes que eso que acabas de decir ahorita también me conecta mucho con la canción de Rubén Blades, cuando dice que, del padre Antonio, el monaguillo Andrés, porque dice que cuando entra uno, entran 100, ¿no? Era así que decía la canción. Si se salvó uno, se salvó en 100, alguna cosa así. Ajá. Porque, claro, entonces yo creo que eso ha pasado mucho con los venezolanos que están, los que brillan, porque mira, tampoco es que vamos a, o sea, estamos tocando el tema del venezolano por una situación que se ha generado, porque estamos, ya es un tema mundial, ya es una situación cultural mundial que se ha venido regando por el mundo, que todos lo deben haber visto en parodias, en redes sociales, en videos. Ah, mira, pero ¿cómo es estar con un venezolano? O cómo come una venezolana. ¿Cómo agarra un taxi una venezolana? ¿Cómo se monta un venezolano en el metro, en un metro? ¿Cómo es un mesonero venezolano? ¿Qué, ¿Cómo es un chef venezolano? qué significa la palabra vaina, la palabra cosa, cosito, cosita? Y vamos aquí al diccionario de los venezolanos. Entonces chamo, batata. Mire, ya he visto millones de videos, millones de comentarios, vainas de vainas que yo te aseguro y digo, verga, pero Dios mío, nunca me imaginé que éramos tan virales, o sea, o por lo menos como un término de entender eso. Ojo, hay un Porque, grupo de perdón, profesionales. perdón que te interrumpa, porque es que no todos son malos, hay gente buena. Es que a eso voy, porque hay grandes talentos, gerentes, directores, músicos, o sea, bueno, y no es porque los que más brillan o los que más están sonando, es que hay un gentío que hace un trabajo espectacular, actores de cine, directores, fotógrafos, o sea, creo que toda la parte, todas las profesiones donde está un venezolano, brilla mucho. De por sí hay un venezolano jugando en la selección de Panamá y va para el Mundial de Fútbol. O sea, eso no se cuestiona y eso todo lo contrario, es admirable y es bonito porque, oye, es una Venezuela que todos quisiéramos reflejada en esa calidad profesional de cada una de estas personas. Y el tema del respeto a las normas, hay venezolanos que respetan las normas, hay venezolanos que no se toleran, hay venezolanos que van con su documentación, organizan su documentación, que son colaboradores, que son trabajadores, que trabajan más de 24 horas, que cuidan a su familia, que son buenos padres, que son buenas madres, que son buenos maestros, son buenos médicos, son todo, perfecto. Pero el bloque que se está llevando el Oscar del desastre, es el que nos está manchando y nos está destruyendo. Y ese es el gran problema. La otra vez yo me preguntaba, ¿cómo carajo, y perdónenme la expresión, por qué siempre que vamos a hablar o vamos a estar en una ciudad, hay una música a todo volumen detrás de uno? O sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué yo tengo que estar en una reunión, en una conversación, pegando gritos? Porque tiene que haber una música detrás mío, que de paso no me gusta, sonando durísimo y Porque generando ruido. 30 años en una cultura que promocionó eso. Y la Es una gente, mira, pasa que bueno, es un tema delicado y hoy hemos hablado muchas cosas que van a generar incomodidad en nuestros oyentes, pero hay una cultura, Juan. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Esa es la idea. Esa es la idea. Estás agresivo. Escriban en los comentarios. Vamos a seguir. Dios, hay una cultura que está en el ADN, que es la cultura del club. Y la cultura del club es yo me lo merezco gratis. O sea, yo me merezco cualquier cosa porque yo estoy aquí. Novio, estés aquí, estés allá, no te lo mereces, tienes que trabajar para ganártelo. Es Y así. la gente que entendió que tiene que trabajar para ganárselo, está trabajando y lo está haciendo bien. Esa gente no hace tanta bulla como el que va a robar. O ese No, no claro. hace tanta bulla como el que está haciendo las cosas mal, porque lamentablemente se le está invirtiendo más tiempo. Es un hombre técnico de comunicación que mi amiga Tatiana me lo va a corregir cuando sepa que Tatiana, no me acuerdo el concepto. No lo voy a decir que creo porque me vas a corregir, pero bueno, ya tú sabes que eso tiene una medición. Entonces resulta que
le estamos dedicando más tiempo a lo que se está haciendo mal que a lo que se está haciendo bien. Por ejemplo, fíjate lo interesante. Un venezolano trabajando aquí es más valorado que uno que no es venezolano. Porque el venezolano en promedio estudió. No importa si era rico, pobre, negro, blanco, moreno. Para nosotros los venezolanos, negro no hay problema, blanco no hay problema, moreno no hay problema, los negros somos negros, los blancos somos blancos y no hay rollo. Así que bueno, y ustedes con sus complicaciones. El venezolano está más acostumbrado a eso porque además la mitad de nuestra población es negra y no hay rollo. Entonces resulta que la mayoría de la población, no importa de dónde viene, estudió y estudió bien antes. Y eso está en ese ADN cultural. Obviamente hay gente que no lo hace bien, obviamente hay gente que tiene la viveza, pero cuando vuelvo, no podemos dejar sacar de la ecuación los últimos 30, 40 años que tenemos de educación, porque es lo que ha llevado a este desastre, donde nos generalizan a todos. Fíjate, hay otra discusión, Juan Andrés, interesante, porque ya tenemos que ir dándole vuelta a la cosa, que está el cuento de que Venezuela se arregló versus las personas, o lo que pudiésemos llamar como fractura interna, de las personas que creen que no se arregló y que sí se arregló. Venezuela se arregló para los enchufados, Venezuela se arregló para la gente que está pegada a las cosas del cercanas al power, y Venezuela se arregló para los que están ahí. Si tú me preguntas a mí, ¿cuándo crees tú que Venezuela se arregle? Yo te voy a responder a la siguiente persona. La persona, la mujer, que por ser parte de un partido afecto al gobierno, nos robó el apartamento que mi mamá se compró en Barinas con esfuerzo y sacrificio, salga de un apartamento que tiene viviendo 20 años sin pagar un centavo porque es una estafadora, y cuando esa señora salga de ese apartamento por la vía legal, yo voy a decir que Venezuela se arregló. Porque esa señora se amparó, primero, que trabajaba para una empresa del Estado, segundo, que era mujer, tercero, que tenía 2 hijos, y cuarto, se apoderó de un apartamento que mi mami en vida trabajó. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo mismo que está pasando en España, pero la gente no habla de eso, porque España es primer mundo y España tiene los ocupas, que es un temazo. Entonces, cuando nosotros nos comparamos en las oscuridades, nuestras oscuridades se parecen a las oscuridades universales de las otras culturas. Lo que pasa es que ese mundo vende mucho, porque es la tragedia lo que vende. Cuando nos hablamos de las cosas buenas, resulta que el venezolano promedio aquí educado es más contratado que el de cualquier otro país, porque Es así. tiene educación, porque habla bien, porque es respetuoso. Epa, hay sus malandros, ese no lo contratan. Pero el respetuoso siempre va a tener más cancha, porque además en promedio la gran mayoría estudió. Y si no estudió en su casa, tenía una mamá, y si no había una mamá, tiene un papá, y si no tenía papá, había una mamá, y si no había una, había una abuela, o una tía, o alguien, una institución que lo ayudó a que se formara. O sea, nosotros tenemos una competencia. O sea, competencia no me refiero a competir, sino de habilidad. Tenemos una competencia grandísima, porque nosotros en promedio fuimos educados y preparados. A mí me ha pasado aquí, en los trabajos que me ha tocado hacer, que la gente te dice, ¿usted es venezolano? Y yo, sí, claro, se nota. Y yo, ¿por qué lo dice? Por el habla y por el trato. Obviamente, no todos son iguales. Mi experiencia en el ámbito deportivo aquí es muy diferente a lo que te estoy diciendo. Muy diferente. Porque entonces ahí sí hay miseria, así hay competencia desleal y ahí sí hay esa caja del que es mía porque me la merezco. Entonces vamos a tener las dos realidades, Juan. Las dos realidades las vamos a tener y van a convivir con nosotros. Ahora, ¿con cuál nos quedamos nosotros? Porque yo lo he dicho en otros programas, yo me iría a Venezuela ya, pero hasta que esa señora no salga del apartamento de mi mamá, yo no tengo la certeza de que yo tengo seguridad. Y tiene 20 años viviendo de gratis, de gratis. En mi caso, el de mi mamá, el del apartamento de mi mamá en Barinas, Alto Barinas, bueno, mentira, eso no sé, ya ni me acuerdo cómo se llama. Es el de muchos venezolanos que sus cosas fueron robadas por otras personas. Pero no todos son así. Tú te compraste tu apartamento, yo me compré mi apartamento, tu familia trabajó por un apartamento, mi familia trabajó por sus hogares, por sus techos. Entonces, esos son los que marcan la diferencia. Lamentablemente, esa ladrona estafadora que está viviendo en ese apartamento no es la mayoría, pero hace bulla.
las que llenaban el estadio aquí, que andabas de casi desnudas, no es la mayoría de las mujeres venezolanas, pero hace bulla, porque además es llamativo. Porque la mayoría de las mujeres venezolanas aquí está echándole un cerro, como le está haciendo un cerro en Venezuela. La mayoría de los venezolanos aquí está trabajando como lo está haciendo los venezolanos que viven aún en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos consumiendo en relación a nuestra propia cultura. Aquí hay gente, como te dije yo anteriormente, que prefiero hablar inglés para que no me confundan. Obviamente no hablo inglés y apenas hablo se me nota que soy venezolano, pero aquí hay gente que a veces da pena ajena. Lo que uno dice, da pena con la visita. Pero espérate, es aquí, es en Venezuela, es en Argentina, es en Colombia, es en Guadualito, para donde tú vayas va a pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero ahí es donde está ese debate que también se ha generado. Sobre el de Venezuela se arregló, creo que eso fue una moda que se presentó hace 2 años, que empezaron de manera irónica, porque realmente nació de una ironía, ese Y, comentario. y viene, perdón que te interrumpa y te dejo hablar, y viene pegado de mano tengo fe. Bueno, mano, tengo fe que esa es una vaina que yo nunca tampoco estuve de acuerdo con eso. Pero es el mismo creador. Es el mismo creador. Pero entonces ahí eh, creo que fue muy irónico compararlo también con muchísimas personas que pasaron y están pasando también por trabajo en los países donde decidieron migrar. Pero yo creo que el debate duro acá y que pasa muchísimo son las personas que se quedaron con los que se fueron. Y ese punto también hay como un toma y dame, porque se empezó a dar, porque mira, si vemos las cosas como son, todos los países tienen sus problemas, todos tienen su situación crítica, todos tienen a sus corruptos, todos tienen, todos, porque no hay un país que pueda decir que lance la primera piedra. Te acabo, te acabo de poner el ejemplo del Paris Saint-Germain en Francia y te acabo de poner Sí, en España con los Ocupa. claro, ¿no? Y podemos ver temas, a lo mejor aquí se le dicen enchufados, en otros le dicen, tendrán otros nombres, otros, no sé. Enchufado. Sí, pero el punto está en esa decisión de los que se quedaron y los que se fueron. Para mí, la situación está pareja, o sea, los que se quedaron y los que se fueron están todos luchando por una supervivencia, unos mejor que otros, otros más que otros, bueno, como sea. Pero ese toma y dame siempre ha generado que yo llegue a pensar que la migración en Venezuela era una moda, porque todo el mundo, si yo no migraba, o si tú no migrabas, o si no se migraba la vecina, estábamos como que no estábamos como que no En estábamos en algo. la onda, no estábamos en algo. Y yo creo que muchísimas personas, muchísimos los que migraron, se fueron así. Por eso después vinieron las decepciones. Hay gente que se devolvió porque no soportó así ganara dinero en cantidades. O sea, no quiso, no está, no se ve, no quieren a los vecinos, quieren andar con su música a todo volumen, quieren comerse sus sancochos No, los Juan, domingos. O sea, espérate. Y disculpa que te atajes otra vez ahí. Y pasan otras cosas, Juan. En mi casa, mi vecina tiene las llaves del apartamento. uh-huh. Aquí eso no existe. O sea, uno extraña sus raíces. O sea, tú extrañas de repente que el viernes vamos a reunirnos en tu casa a comernos algo, o a hacer una parrilla, o a un partido de fútbol. Eso aquí Pero no existe. todo eso que tú tienes en tus recuerdos, eso ya no existe. No es, Eso es otro rollo. claro, Porque eso que también lo hablamos en una oportunidad, pero lo que te quiero decir sí, es que, o sea, aquí yo no conozco, tú conoces la sala de tu vecino. Aquí tú no conoces la sala de tu vecino, no existe. bueno, yo creo que ahorita estamos muy parecidos a eso, pero han cambiado muchísimo las cosas por una situación económica, porque la gente no quiere, muchos no quieren que vean sus realidades, o sea, ya no está esa apertura que existía antes, o sea, ya eres noticia o eres pana o eres pollo los primeros días, pero ya todo el mundo está en su espíritu de supervivencia. Cosas que cambiaron. Y lo hablamos, ¿verdad?, en un programa y lo discutimos. O sea, pero todos esos bellos recuerdos que tienes ya no están, ya no son como tú lo estás diciendo en este momento. Y tendrías que vivirlo porque yo lo viví.
Yo llegué también, yo no estaba, mi migración era por trabajo, pero estuve mucho tiempo fuera, volví y ya no es igual, ya no es igual, nada de eso que tú acabas de comentar pasó. Y ya lograr esa reunión entre panas, eso es un parto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en modo supervivencia, porque todo el mundo está en otro peo. Y evidentemente el tiempo sigue pasando, envejecemos, ya no tenemos el mismo ánimo, a lo mejor puedes lograrlo en X reunión. Las mismas habilidades. No, las mismas habilidades, porque esa es la realidad. Entonces la gente está pensando en un recuerdo entonces cuando te consigue el tipo todo canoso, todo doblado. Coño, pana, pero yo no te dejé así. Marico, ¿qué te pasó, loco? Entonces dice Yoda que ya va, no. Coño, Carlos, tú tenías pelo la última vez. Claro, y dice, coño, no está tan acabado. Entonces ya son otros peos, otras vainas. Ya no es, ojo, no estoy diciendo que sea tan radical como lo estoy planteando, pero todo cambió, todo cambió. Y lo más duro de esta historia es que seguimos en un mismo esquema, seguimos en una degradación social muy arrecha, muy complicada y que no hemos podido frentear porque no hay forma ni manera de hacerlo en las condiciones que estamos viviendo. Entonces, por eso digo que eso que está pasando afuera, duele, porque sí duele como venezolano. Sí, muchas veces da vergüenza, porque uno lo ha visto. O sea, no es que a mí me contaron, yo lo vi en una esquina, en una calle, en otro país. Yo vi el comportamiento, yo vi la ordinariez, yo vi muchas cosas que no encajaban. Yo vi el irrespeto. Entonces esas cosas, por más que sea, los ponen en la mesa, de paso caen en la licuadora de las redes sociales y te terminan de reventar. Y resulta que pagamos todos somos justos por pecadores. Oiga, Pagamos por caen todas las licuadoras y prenden el ventilador de miércoles y listo, agarren todo. ¿Qué significa eso que pusiste? No sabes. Nada, huevona. Pregunta y respuesta. Imagínate tú. Yo siento que en esta parte, Juan, es importante. De la aplicación. Bueno, Juan Andrés acaba de descubrir que la aplicación tiene una cantidad de cosas nuevas y está gustando con ella. Y era tan importante lo que decía y le embarró con esa vaina, que una medalla, imagínate. Mira, yo creo que es importante darnos cuenta que al final pagamos justo por pecadores. Y resulta que es por un grupo minoritario. Sí, que es lo que más duele, creo. No es la mayoría, porque son grupos pequeños, pero que hacen mucho ruido. Son grupos muy pequeños que hacen mucho ruido. O sea, la migración venezolana creo que la última vez que se midió era como de 2 millones, 3 millones. Epa, los 3 millones no son malandros. Epa, y los 28 millones, 26 millones que quedan en Venezuela no todos son malandros y no todos son enchufados. Que estamos sobre los 7 millones, 8 millones. ¿De migración? Sí, señor. Santo Dios. Bueno. Es bárbaro, porque de paso estamos prácticamente todos los continentes del mundo. Y bueno, es una cosa, mira, bueno, la grande de la historia, imagínate. Mira, sí, el de la historia moderna sí lo es, porque además, tal vez no en volumen, pero sí en impacto. Exacto. O sea, no tal vez en volumen de personas, porque es la primera migración que ocurre sin que haya habido una guerra. Una guerra formal, ¿no? O sea, una guerra bélica. Pero bueno, hay algunos que tuvieron que migrar por cruce de balas, ¿no? O sea que, bueno, es otra historia. Pero se me olvidó lo que iba a decir, qué importante es la edad. Tú sabes que yo hablo con personas de diferentes partes del mundo por mi trabajo. O sea, yo soy psicólogo, pues, para los que no saben. Y tengo consultas con diferentes venezolanos en diferentes continentes. Y hay una reflexión que se ha hecho muy evidente en las últimas semanas, que es la siguiente. Pana, no lo estás haciendo mal. No es culpa tuya. Nos tocó una época heavy metal. O sea, thrash metal, ni siquiera heavy metal. Entonces nos tocó una época muy dura.
Y para las personas que se fueron, como tantos las que se quedaron, no es lo mismo irse a los 15 años y adaptarte a un país diferente que irte a los 50 o 52, que yo me fui a los 52 y tengo 57, o sea, yo llegué aquí hace casi 6 años. No es lo mismo adaptarte a esta cultura con 52 años que con 15 años. Y no es lo mismo quedarte en tu país, al cual amo, y siempre lo digo y lo diré, donde tú y yo estudiamos, nos graduamos de bachiller, fuimos a la universidad, hicimos una especialización, hicimos un posgrado, dimos clases, nos preparamos porque nuestro objetivo era darle lo mejor a nuestro país. Y además teníamos la expectativa de que eso de lo mejor que le damos a nuestro país iba a retribuir un beneficio, obviamente, de bienestar para nosotros, económico o no. Esas reglas del juego cambiaron. Yo tengo 3 títulos universitarios que están guardados. ¿Entiendes? Y como yo, de esos 8 millones, de haber por lo menos 5 millones o 6 millones de venezolanos que están en la misma situación, que les tocó aprender después de viejos, hacer una cantidad de actividades y tareas que no le corresponden, pero para tener una calidad de vida, tienen que tener un sacrificio de vida, transformado en horarios, en rutinas, en cosas. Y aquí es importante que estemos claros que es que no lo estamos haciendo mal. Es que nos tocó una época muy dura. Tú vas a España y hay crisis económica, vas a Estados Unidos y hay crisis económica, tú vas a Colombia y crisis económica, tú vas a no sé dónde, todos los países están hablando de una crisis económica no decretada, pero que es real. O sea, aquí están cerrando locales, aquí la locura de la gasolina es, o sea, se duplicó yo por lo menos llenaba mi carro con, por decirte, $30 y el que estaba vacío, y estoy llenando con $55 y el carro está vacío. O sea, casi el doble. El incremento de la inflación, o sea, una cantidad de cosas que es para el venezolano era normal porque veníamos de una complicación en nuestra cultura y hacía que todas esas cosas fueran normales para nosotros. Cuando tú te fuiste, bueno, eso no se normaliza. Ahora resulta que en todos los países están viviendo un poco de esa dosis. O sea, entonces lo que te quiero decir, amigo, amiga, amigo, amiga, mírame, lo que te quiero decir es que no lo estás haciendo mal. O sea, nos tocó una época difícil. Y esa Claro. época difícil que nos tocó nos lleva a tomar decisiones que muchas veces no estaban en nuestro ADN. Juan, yo hago aquí trabajo que jamás pensé que iba a hacer, porque yo no estudié para eso. Claro. Pero bueno, me toca hacerlo. Ah, te repito, como yo, 1 millón de personas. De esos 8 millones, de esos 6 millones de personas. Son pocos los que emigraron con su profesión. Epa, y los que se quedaron en Venezuela es exactamente igual, no hay diferencia. Porque a lo mejor el salario no les da, a lo mejor el bono no les llega, a lo mejor la plata no les da. Entonces tienen que reinventarse en cosas que jamás pensaron que iban a hacer para seguir adelante. O sea, nos ha tocado muy duro como país y nos ha tocado muy duro como venezolanos. Entonces, a ver, hay que tener mucha, ¿cómo decirlo? Mucha inteligencia emocional para manejar lo que significa para nosotros ser venezolanos hoy, en Venezuela o fuera de Venezuela. O sea, tenemos que tener muy claro, pero muy, muy claro lo que implica para nosotros estar donde estamos parados en este momento de la historia y que no necesariamente lo estamos haciendo mal. Epa, y vuelvo a decir, nos tocó duro porque cargamos un estigma encima de que somos venezolanos. Y el ser venezolano, para mí que soy venezolano, es la mejor cosa del mundo. No es mejor que ser colombiano. No, el colombiano va a decir que es mejor ser colombiano. El hondureño va a decir que es mejor ser hondureño. O sea, no es la discusión de que soy mejor que los demás. Es la discusión de que yo soy feliz de ser venezolano. De hecho, a mí me preguntan, ¿eres venezolano? Y a mucha honra. Y cuando la siguiente respuesta mía es, y trato de seguir siéndolo. Porque hay gente que se pasa el switch. No podemos olvidar nuestros orígenes tampoco. Te repito, no ha sido fácil, ha sido complicado, ha sido exigente, ha sido muy demandante. Y sobre todo para los buenos, porque los malos no tienen esa discusión. Porque irónicamente los malos están mejor que antes. Y eso es una ironía que nos da en la yugular todo el tiempo. Porque mientras tú estás responsablemente haciendo lo que te corresponde,
mientras tú estás trabajando el triple que lo que te corresponde, mientras tú estás haciendo tus objetivos como te corresponde, tú vas en un camino de esfuerzo, sacrificio. El malo va por la autopista 100 por hora, no tiene obstáculos, porque no Sí, tiene sí. normas, no tiene normas, no tiene valores, no tiene criterios. Entonces para él todo es ya. Los que son buenos tienen un esfuerzo adicional. Que heavy, ¿no? Sí, no, y te digo que y ser venezolano es lo máximo. O sea, tener ese ímpetu, tener esas ganas, esa sonrisa todos los días, el reírnos hasta de las propias situaciones complejas que creo que los venezolanos, gracias a nuestro sentido del humor, hemos, bueno, hemos disfrutado pasar esas olas y oleajes, o sea, huracanes, ciclones, terremotos económicos, sociales que hemos podido lograr. Bueno, ese tema de siempre resolver o siempre buscar lo positivo dentro de lo negativo y todas esas partes que creo que es importantísimo, pero sí hay un bloque complejo, difícil, o sea, por lo menos malas costumbres, ojo, eso está en todas las nacionalidades, eso pasa en todas partes. A veces yo no lo veo en otro país y resulta que el local sí lo ve. Entonces, a mí me parece, por lo menos, hay nacionalidades que son hermosísimas. Tengo grandes amigos en Latinoamérica que los quiero muchísimo porque son personas increíbles que pues, de una forma u otra demostraron amistad en momentos complejos, difíciles, porque ahí es donde tú empiezas a medir realmente quién es quién en esta historia, ¿no? Que tú ves más que todo en momentos duros, momentos fuertes, complicados, que eso también, si lo llevamos a las redes sociales, ahorita la cantidad de videos sobre falta de sentido común o simplemente me gusta más grabar que ayudar a una persona o evitar una pelea o no reírme de eso. La otra vez pasó una situación muy triste con un muchacho que se ahogó. En Entonces, Colombia. Horrible, 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 horrible. falta humanidad, entonces nadie sabía nadar, nadie se le pasó Mm. por la mente que podían salvar al muchacho. Y eso no es un tema de venezolanos o colombianos, es un tema de humanidad. Eso Sí, no un tema puede decir, social. exacto, un tema social. Entonces hay cosas que yo creo que también hay que empezarlas a aterrizar y en vez de hablar de una nacionalidad en particular, habría que hablar justamente de ese ser humano que de humano no tiene nada. Otra cosa que los grupos pequeños a través de la historia se ha demostrado. Yo siempre pongo el ejemplo de Jesús de Nazaret cuando su juicio, donde todo el mundo lo reciben como un rey y lo crucifican como un Y, delincuente, ¿no? y lo condena, lo Y recibe lo, como un rey y lo condena. pero a la hora de la pequeña, si hubiésemos hecho un análisis, era un grupo pequeño que estaba liderizando esa situación, pero también hay que tener muy en cuenta que así sean pocos, son muy peligrosos. Y son muy peligrosos para un niño en un colegio, para un adolescente, porque el que no sabe interpretar este tema de las nacionalidades y lo llevan a situaciones violentas, a situaciones de pelea, de insultos, porque dice no, o como le pasó al entrenador de fútbol que está llevando al Barcelona en Guayaquil, ¿cómo se llama el Él que, fue seleccionador de la Vinotinto y después tuvo, que César por Farías. César Faría lo insultan desde las gradas por el hecho de decir como que si venezolano es un insulto y ahí sí están pelando todo porque venezolano es una nacionalidad y venezolano, ni colombiano, ni argentino, nada, eso no son insultos, son nacionalidades. Y yo creo, Carlito, que hay algo importantísimo aquí que yo te voy a hacer una preguntita aquí incómoda. Porque creo que está bueno, me dio todo. Coño, se nos ahogó Juan Andrés, vale. Pero ¿Está bien, mira, muchachos? Llamamos a Rescarben. ¿cuál es? Ve, Rescarbé, eso está por aquí. ¿Cuál es la costumbre venezolana que tú mismo no soportas? Miércoles. Miércoles. ¿Cuál ¿Cuál es es la la costumbre venezolana que costumbre tú mismo no soportas? venezolana? Y ojo, se lo estoy preguntando a Carlos y se lo pregunto a todos los que nos están escuchando.
Chamo, no tengo. Por favor, en los comentarios. Chamo, o sea, no tengo respuesta, me dejaste fuera de base. A mí no me gusta la viveza no me gusta la viveza criolla. No me gusta la gente que es más viva. No me gusta cuando la gente se colea, no me gusta cuando la gente no me gusta. Verga, no, tengo que pensarla, chama, después lo pongo en los comentarios, me dejaste fuera de base. No, yo por lo menos sí tengo, no soporto la música a todo volumen. Claro, no, eso es un diría mi amigo Juan Andrés, eso es un clásico. Bueno, yo no soporto la música a todo volumen y no soporto tampoco que la gente no se sepa vestir. Y por vestirse bueno. no me refiero a la moda. Coño, ¿por qué me haces hablar de estos temas? Yo no sé qué está pasando, y ya que tenemos que terminar, por cierto, yo no sé qué está pasando últimamente, que pareciese que hay ¿qué es lo contrario a analogía? Hay una disociación, no es al contrario, pero es que se me ocurre ahorita, entre ser bonito, bonita y ser educado. O sea, mientras pareciese que la tendencia es que eres muy bonito y tal, pero tienes que ser muy vulgar y ordinaria. Eres muy bonito, pero tienes que ser muy malandro. Yo no entiendo, yo no entiendo en qué momento ese gen del reggaetón se le metió a la gente en la cabeza y tienen que ser bonitas y ordinarias y groseras, azabache número 5, y los tipos tienen que ser bonitos, papeados y ordinarios y malandros. No entendí en qué momento eso pasó. Bueno, sí sé cuándo pasó, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Juan Andrés, para irnos, amigos, amigas, como diría el hermano Coco, amigos todos. No todos somos malos, no todos somos buenos, no todos somos santos, no todos somos demonios. Te toca a ti hacer tu parte del trabajo y escoger de qué bando quieres estar. Ambos bandos existen en Venezuela y en cualquier parte del mundo. No te hagas eco ni hagas viralidad de las cosas que hacemos mal. Yo creo que es importante promover las cosas que hacemos bien. Yo en mis redes señalo muchas cosas y Carlos Armas P en Instagram, Carlos Armas P en TikTok, Carlos Armas Parra en Telegram. Hablo mucho de esas cosas, hago como reflexiones a veces, inclusive me paso irónico, pero hay mucha gente buena haciendo cosas buenas. Lo que pasa es que nosotros, mira, si no me encadeno, el fenómeno viral del tipo Tim Payne, ¿es que se llama? El de Nueva Zelanda. Tim Payne, el de New Zealand. Ok, te voy a dejar una reflexión. Conozco muchos amigos que siguieron su cuenta. Esa cuenta llegó a 5 millones, creo que va. Sí, bárbaro. Si la mitad de mis amigos o mis conocidos siguieran mis cuentas y le dieran like a mis videos, y le dieran like a mis videos, yo sería viral. Simón Bolívar. Nos vemos en la próxima, Juan Andrés Rondón. Vamos, señores, y bueno, sí, con mucho sentir, o sea, siempre que podamos hacer algo que resalte nuestra nacionalidad para bien, no dejen de hacerlo. Sigan colaborando, sigan siendo lo que son, esas personas alegres, contentas, felices, respeten. Para mí ese creo que es el ingrediente número 1 en cualquier relación, al respeto. Y no sigan viendo las cosas desde un solo punto de vista, o sea, todo lo contrario. Hay que buscar la forma de que sigamos enalteciendo en el área que nos toque hacerlo, que ser venezolano es algo muy bonito. Entonces, me encantó este programa, estuvo muy bueno. Lo que sientan, escríbanlo, que sería muy bueno nosotros escuchar sus comentarios. Y ahí se las dejé. Digan cuál es la costumbre de que no lo soportan. No dejen de escribirlo. Que nuestras acciones hablen por nosotros, no nuestro pasaporte. Nos vemos en la próxima, Juan Rondón. Saludos a todos, gracias. Chicas. Dale, Carlito. Chicas de mente saludable. Ahí va. Chao. Cuídense. Eso, sigan con su mente ahí.